Luis Omar Montoya es especialista en seguridad y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Querido Luis Omar, ¿cómo te va? Gracias por tu tiempo. ¿Cómo te ha ido? Hola Javier, muy bien, muchas gracias. Al Gracias. contrario, como siempre, gracias por el espacio. ¿Cómo te ha ido? A ver, Muy bien, muchas gracias. ¿qué primeras reflexiones te da tú que has estudiado esto de la santería, de la Santa Muerte, todo esto? El que de repente llegue la autoridad y encuentre eso que encuentra en una esquina de la casa del funcionario que están persiguiendo y que además lo están persiguiendo por un delito grave y que además era un hombre, presumo, Luis Omar, muy cercano a Cuauhtémoc Blanco si se trataba de una de las joyas de la corona de Morelos, como es el lago de Tequesquitengo. Sí, definitivamente estos últimos días, la última semana han estado ocurriendo, digamos, eventos periodísticos de impacto nacional Sí. que a uno lo dejan anonadado, ¿no? También lo que ocurre en Jalisco con lo de este hallazgo del rancho, ¿no? Que son realidades vinculadas, pues, ¿no? Mucha, pues mucha maldad, mucha perversidad. Uno primero concluye que, pues, pareciera, de acuerdo a los elementos que están, que los políticos, pues, no son muy diferentes a los delincuentes, Javier. O sea, se comportan de la misma manera, solamente que están en, digamos, espacios públicos distintos y unos tienen ese permiso para poder actuar, pues muchas veces, como lo constatamos, con impunidad y abusando de sus funciones en detrimento de la gente. A este personaje de Morelos efectivamente se le buscaba por delitos graves de carácter político, ¿no? En su desempeño como servidor público, y se termina encontrando también esto definitivamente, que además ahí se cometen un montón de delitos, ¿no? Sí. Por ejemplo, el tema de extraer cráneos, pues, de panteones, de espacios que la gente considera sagrados. Ahora estos problemas se están visibilizando, Javier, pero no son nuevos. La política, sinceramente, desde hace mucho tiempo está vinculada con cuestiones de esta naturaleza. Recordemos, por ejemplo, en su momento el caso de Francisco I. Madero en la Revolución y su relación con el espiritismo, ¿no? De Allan Kardec, por ejemplo, ¿no? Y cómo él argumentaba, pues, que era su hermano que estaba muerto quien, o su espíritu, el espíritu del hermano, quien le indicaba qué es lo que debería hacer. La política siempre ha estado vinculada, y acá, por ejemplo, en el caso de Guanajuato se sabe que no pocos políticos van a Juventino Rosas con brujos, ¿no? Sí. La santería que se ha puesto sin duda de moda en los últimos años, los casos que se han narrado hasta de la propia exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores, la famosa, aquella situación que se presume sucedió en África con un león, ¿no? Y en fin, eso está más que documentado, Sí. pero de pronto sí resulta choqueante, pues, para la sociedad el ver ya los elementos, ¿no? Y cómo estos personajes para perpetuarse en el poder o para mantenerse ahí, pues hacen lo que tengan que hacer, con tal, digamos, de poder acceder a esos puestos, y entonces uno entiende como ciudadano que pues no hay ningún interés realmente por servir a la gente, Javier. Oye, Luis Omar, ¿qué te dice esos instrumentos, esos elementos que se vieron allí en la casa de este exfuncionario del estado de Morelos y de Cuautla? ¿Qué te dice? ¿Qué representan o qué son? No, mira, definitivamente, que además es un tema que a mí me interesa y al que me he abocado también a estudiar hace tiempo, estas cuestiones del esoterismo y el Sí. ocultismo. El tema de los cráneos, pues claramente está relacionado con brujería, con magia negra, ¿no? Con prácticas, pues seguramente ahí se hicieron rituales, sin duda alguna, y otros elementos que aparecen ahí, las figurillas y tal, tienen que ver más sobre todo con el vudú y con algunas tradiciones de la actual Nigeria, que es un centro, digamos, esotérico mundial, ¿no? Y que se ha transferido a América a través de, digamos, las migraciones, pues, de esclavos africanos a Cuba, Venezuela, estos países. En el caso de México, claro, Veracruz, Guerrero, Oaxaca. Y se ha extendido en la política nacional también, pues, por la relación que desde el sexenio pasado guarda, pues, el gobierno mexicano con estos países, específicamente Cuba y Venezuela, y forman parte de todo este entramado, pues, ¿no? Mira, en su momento yo recuerdo que unos amigos brasileños me contaron que antes de que el presidente o el expresidente Obrador fuera presidente, estuvo por allá, digamos, con fines espirituales, pues, ¿no? Y a mí me queda claro, por ejemplo, aquel
aquel día que él tomó protesta en el Zócalo estaba hablando más un pastor o un líder religioso que realmente un político, ¿no? Porque se trata de eso también para que ellos puedan pues manejar, ¿no? A las masas. Es decir, es súper interesante en términos también de política esto que vemos ahí, ¿no? Vemos cruces, veladoras, y seguramente otros elementos que no están físicamente ahí, pero que seguro que usaron, como agua bendita, en fin, ¿no? Aceites, elementos que se usan pues sacramentales dentro de la Iglesia Católica para hacer rituales pues de otra naturaleza. A mí me parece que esto evidencia, ¿no? Pues un montón de fenómenos sociológicos, políticos, cosas que a veces las personas pues niegan, ¿no? Sobre todo por esta cercanía que se guarda desde el siglo XIX con la ciencia, con este método científico y el negar como todo esto otro que gira como en lo espiritual o lo oculto, pero ya vemos que no es así, ¿no? Ujú. Y en el caso, por ejemplo, te mencionaba de lo que ocurrió en Jalisco, también hay muchos elementos ahí que apuntan hacia el esoterismo, hacia el ocultismo. Básicamente la diferencia es que el esoterismo es como la teoría, la lectura, y el ocultismo ya es la puesta en práctica de esas lecturas, de esos textos, ¿no? Que hay un montón y que, bueno, no me sorprende pues esto, pero sí es choqueante pues ya verlo así ya evidente, ¿no? Sí. Oye, para cerrar, ¿supones que es una práctica de la manera en que la podamos calificar que pueda suceder entre la clase política mexicana? No generalizo, pero no solamente en la casa de un exfuncionario de Morelos. No, definitivamente yo ahí te aseguro que es una práctica común en la política mexicana y va desde la política, desde las políticas locales hasta las políticas nacionales, ¿no? Es muy raro, yo te diría, el político que no acude con brujos. Obviamente hay diferentes tradiciones, pues, y hay pueblos específicos, no solamente Catemaco, que en donde hay este tipo de personajes, ¿no? También en Querétaro hay, en fin, Querétaro, por ejemplo, ocupa el primer lugar nacional en cuestiones de esa naturaleza, ¿no? En espacios rituales, y curiosamente la Iglesia Católica tiene en Querétaro al mayor número de exorcistas en el país, y eso no es obra de la casualidad, pues, porque en esa zona pues hay muchas prácticas ocultistas, rituales, en fin. Y hay que decirlo, Javier, o sea, muchas de las personas que desaparecen en México desaparecen con esa finalidad, o sea, los usan para rituales, para cuestiones así. Mira, te comento brevemente, Sí. hace algunos años yo tuve la fortuna de conocer a Elina Chauvet, que es una pintora, una artista de Chihuahua, pero que radica hace tiempo en Mazatlán. Ella tiene un proyecto que se llama Zapatos Rojos, y ese proyecto fundamentalmente eh, visibilizaba el problema de las muertas de Juárez, que recordarás. Ujú. Y ella, pues, lo que se encontraba de las mujeres jóvenes, adultas que desaparecían, que además desaparecían en una calle específicamente en Juárez, en donde hay zapaterías, entonces esas personas, esas mujeres desaparecían yendo a comprar zapatos o vendiendo zapatos, o sea, estaban relacionadas con los zapatos y lo único que encontraban de ellas eran los zapatos. Entonces, Elina le pedía a las madres de las víctimas los zapatos, los pintaba de rojo y hacía sus protestas. Y ella me contó en su momento que ella pudo indagar, investigar que muchas de estas mujeres que desaparecían justamente coincidían con la época de cruces de droga a Estados Unidos. Ujú. Entonces ella pensaba que estaban relacionadas pues con rituales, que esa es otra realidad pues que está ahí y que de la que no se hablaba tanto, pero que este tipo de eventos, este tipo de noticias definitivamente lo ponen pues en la palestra nacional, y me parece algo, desde esa perspectiva periodística, algo necesario, pues, que se hable de esto, porque esto también pasa, Javier. Sí, sí, sí. Luis Omar, te mando un gran saludo. Que tengas muy buen fin de Un semana. abrazo, muchísimas gracias. Gracias. Igualmente, Un abrazo. Gracias, Luis Omar. Javier.